Estás entrando a Se Desnuda la Piel podcast. Bienvenido. La confusión es el Dios, la locura es el Dios. La paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible. La paz es la peor cosa, caminando, hablando, sonriendo, pareciendo ser. No olvides las aceras, las putas, la traición, el gusano en la manzana, los bares, las cárceles, los suicidios de los amantes. Aquí en Estados Unidos hemos asesinado a un presidente y a su hermano. Otro presidente ha tenido que dejar el cargo. La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. Sorben aire con pajitas torcidas. No hay Dios, no hay política, no hay paz, no hay amor, no hay control, no hay planes. Mantente alejado de Dios, permanece angustiado, deslízate. Charles Bukowski. Bienvenidos amigos, este es nuestro viernes oscuro, que al parecer lo hemos ido postergando. Yo creo que en el fondo estamos un poco avergonzados de los temas que hemos tenido que tratar en este viernes, en el cual confluyen los espíritus de la maldad en este podcast. Gregorio Cárdenas nació en la Ciudad de México en 1915. Solamente 15 días duró su carrera criminal, pero eso le bastó para entrar en los anales de la historia como el asesino serial más popular de México. De niño, Goyo sostuvo una relación enfermiza con su madre, Vicenta Hernández, una mujer dominante que lo reprimió hasta su adolescencia. Pese a ello, el altísimo coeficiente intelectual del Goyo hizo que fuese un estudiante destacado. La encefalitis que de niño padeció la pudo superar. Goyo padeció también eneuresis y empezó a dar muestras de crueldad hacia los animales. Se ensañaba torturando pollitos y conejos. Se casó con Sabina Lara González, de quien se divorció años después. El joven Gregorio Cárdenas, a sus 27 años, estudiaba ciencias químicas. Era un alumno tímido y esmirado, que utilizaba gruesos lentes, pero eso no le impidió obtener una beca de Pemex, que le permitió continuar sus estudios, independizándose de la sombra de su progenitora. Goyo rentó una casa en la calle de Mar del Norte número 20, en Tacuba, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Allí vivía cuando la noche del 15 de agosto de 1942, a bordo de su automóvil Ford, recogió en la calle una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González, alias Berta, a quien llevó a su domicilio hacia las 11 de la noche y después de sostener relaciones sexuales con él, la joven fue a lavarse al baño de la casa de Goyo, instante que él aprovechó para estrangularla con un cordón. Una vez muerta, Goyo llevó el cadáver al patio y allí la enterró. 8 días después, la madrugada del 23 de agosto, Goyo salió de cacería otra vez. En esta ocasión la prostituta elegida tenía 14 años. A ella le sorprendió que su cliente tuviera una amplia biblioteca en su casa. De hecho, tras llevarse a cabo el acto sexual, se dedicó a mirar algunos de los libros de Goyo. En eso estaba cuando él atacó con el mismo cordón. A las 5 de la mañana ocupaba otro sitio en el patio de la casa del Mar del Norte. Fue identificada originalmente como Raquel González, pero esa chica apareció viva meses después. Para entonces su hermano había muerto de un infarto por la impresión y la víctima había sido enterrada con su nombre. ¿Quién era esa mujer ultimada en esa noche por el Goyo? Su identidad jamás se averiguó. Los lapsos iban acortando. Goyo esperó solamente 6 días antes de ir a la noche del 29 de agosto a buscar una nueva compañera femenina. La encontró en Rosa Reyes Quirós, otra menor de edad que no llegó a acostarse con él. Para entonces, Goyo ya había descuidado su entorno. Su laboratorio estaba en desorden, los libros fuera de su lugar, había ropa sucia por todas partes y el polvo empezaba a acumularse en todos lados.
Esto provocó cierta desconfianza en Rosa, quien se dirigió al laboratorio para curiosear sobre su cliente. Allí, mientras veía unos matraces y algunos tubos de ensayo, la atacó. Rosa se resistió. Sin embargo, la expresión del horror de Rosa lo impresionó. Turbado, cavó de inmediato la fosa correspondiente. Se dio cuenta que ya no quedaba mucho espacio en el patio, así que la amarró de pies y manos. A las 4 de la mañana concluyó su faena. El último crimen ocurrió 4 días después, el 2 de septiembre. Goyo cortejaba constantemente a una chica llamada Graciela Arias Ábalos, estudiante del Bachillerato de Ciencias Químicas de la UNAM, quien aceptaba su amistad. Graciela era una alumna modelo y su padre un conocidísimo abogado penalista, Miguel Arias Córdoba. Ese día, Graciela esperó a Goyo fuera de la Escuela Nacional Preparatoria. Goyo pasó por ella en su auto, supuestamente para llevarla a su casa ubicada en Tacubaya número 63. Goyo así lo hizo. Al llegar afuera de la casa de la chica y aún dentro del auto, le habló de su amor por ella. Graciela lo rechazó y entonces él intentó besarla a la fuerza. Ella le dio una bofetada y entonces Goyo, iracundo, arrancó de un tirón la manija del automóvil y comenzó a golpear a Graciela en la cabeza hasta que la mató. La sangre empapaba su larga cabellera. Goyo condujo hasta su propia casa. Bajó el cadáver, lo puso sobre un catre donde dormía, lo envolvió en una sábana y ya en la madrugada del 3 de septiembre lo enterró. Para el 7 de septiembre, a petición expresa de su hijo, la madre de Goyo, lo internó en el Hospital Psiquiátrico Dr. Oneto Barrenque, ubicado en la calle Primavera, allá en Tacubaya. Abdujo que él había perdido completamente la razón. Allí acudió el 8 de septiembre el jefe de servicios secretos, Simón Estrada, para interrogarlo sobre la desaparición de Graciela Arias. Como respuesta, Goyo le mostró unos pedazos de gis y le dijo que eran pastillas para volverse invisible. El investigador recrudeció su interrogatorio y finalmente el Goyo se derrumbó. Confesó que había matado a la chica y la había enterrado en el patio de su casa. A las 3 de la tarde de ese día, la policía acompañó a Goyo a desenterrar a las muertas del Mar del Norte. De inmediato vieron un pie que salía del suelo. Excavaron y hallaron 4 cadáveres. Goyo los había llevado hasta el lugar. Queridos amigos, es impresionante darnos cuenta cómo dentro de este relato podríamos considerar que Goyo Cárdenas pues sí, cumple perfectamente el perfil del asesino serial. En este caso, un asesino serial mexicano, de ahí lo relevante de este comentario. Ya en alguna ocasión recuerdo bien que los amigos de Testigos del Crimen hablaron del Goyo. De hecho, fue uno de sus primeros podcasts. Y es también relevante el que él tuviera tanto coraje. Había una rabia interna muy profunda. No alcancé a escuchar si su mamá ya había muerto y por eso él vivía solo. No, él como estudiante becado de Pemex pudo tener un auto y tener una casa la cual él rentaba solo. Ya cuando había cometido los crímenes, decidió ir con su madre para que lo internara al hospital psiquiátrico, aduciendo que había perdido completamente la razón. Él se internó primero en el hospital psiquiátrico y ahí lo buscó la policía porque fue la última persona que vieron a Graciela con él. Productor, bienvenido. No le había dado entrada a usted. Lo mandé directo a que se pusiera a leer el texto. Nos da gusto tenerlo por aquí. ¿Cómo lo han tratado las aguas? Bastante bien, no me puedo quejar. Ya me están creciendo los hongos de los pies, algunas flores en las axilas y algunos nopales en la cabeza. Pues a mí me está creciendo una gripe que, como ya verán, pues hace que mi voz se escuche inusualmente ronca, pero pues estamos muy contentos de compartir con ustedes esta historia a petición del productor, porque yo tenía otro asesino mexicano que pues también tiene sus méritos. Ya les compartiré un poquito más de él. Sí, esta es la parte formal de la historia. Yo le comentaba a usted, Claudia Contreras, que a mí lo que me gustaba del Goyo es que era el típico asesino serial, pero a la mexicana.
y era como todo lo que tenemos de malo los mexicanos, confuso, incongruente, paradójico. Aparentemente la policía hizo su trabajo, aparentemente él confesó y era caso cerrado, pero la historia es ahí la parte del México negro que tiene más y más y más que decirnos. Como que, le comento, un detalle que se pasa siempre por alto y que consta en el expediente del caso es que además del Goyo, la policía detuvo a otros 2 jóvenes como sospechosos y cómplices, Juan Antonio Rodríguez Rosas y Jorge Roldán Roldán. Uno de ellos era hijo de un prominente político de la época, quien terminó huyendo y de quien solo se asentaron sus iniciales en las actas. Se ignoró además una segunda línea de investigación que sostenía que el Goyo mató a esas chicas para realizar experimentos bioquímicos, pues buscaba una fórmula para obtener la inmortalidad. Oh. Sí, eso es lo más relevante de este amigo, ¿no? No. Es una de las cosas, ¿no? Relevantes. Que al parecer, yo me acuerdo cuando escuché ese programa con los amigos de Testigos del Crimen, el Goyo era como un chivo expiatorio, no consideraban que él hubiera realizado todo eso. La parte oscura empieza cuando el hijo del político, que en este caso es este chico Roldán, una vez que el Goyo confesó y llevó a la policía a los cuerpos de estas chicas, al lugar donde enterró los cuerpos, el Goyo obtuvo múltiples comodidades. Empezó a asistir a las clases de psiquiatría que ofrecía el director del manicomio, entraba a la biblioteca sin problemas, recibía visitas familiares e incluso se iba al cine con alguna de sus amigas. Nada más por decir algo. Nuestro querido México negro. Sí, dentro del México negro, aparte de que el Goyo se iba al cine, tuvo la puntada ya el 25 de diciembre de 1947 de irse de vacaciones a Oaxaca. ¿Están en el manicomio? Claro. O sea, y si supuestamente era un asesino, ¿no? No debería tener permiso de salir. El Goyo es el Goyo, por favor. Y además asesino confeso, ¿no? Y serial y de 5 y de 3, ¿no? 4 mujeres. 4. Okay. Otro asunto importante o relevante de esto es que tuvo mucha notoriedad. Él declaró su propia... Cuando llegó la policía, él tomó la máquina de escribir y empezó a redactar su confesión y la hizo casi radionovela. Usó la jerga policíaca, usó ciertos rasgos novelescos y narró todo en primera persona, describiendo el ambiente, las pulsaciones, la excitación. Wow. Entonces, y lo permitieron. O sea, todo se permitió. ¿Por qué se permiten tantas cosas? ¿Por qué hay tantos eufemismos en este país? Pues porque empezamos desde el principio mal. El Goyo Cárdenas... Por eso se le considera un chivo expiatorio. O sea, hubo unas preferencias que pues no eran lógicas, ¿no? Normalmente un asesino, ¿cómo lo considerarías? Despreciable, ¿no? Y aquí casi lo pusieron en el lugar de un héroe. Poco a poco se fue ganando ese lugar. Ya llegaremos al punto en que fue a la Cámara de Diputados y se levantaron los diputados y vieron a su igual y le aplaudieron de pie. Entonces, bueno, criminal igual que ellos. Sí, aquí la parte oscura es más que chivo expiatorio. El chivo expiatorio es como presunto culpable, es alguien que se toma, se esfuerza y se quema y paga la culpa de los demás. Él aparentemente, según estos testimonios que la historia nos ha concedido, él decidió echarse amablemente la culpa porque nadie lo molestó, se la pasó a todo dar, se fue de vacaciones. Inclusive estudió, ¿no? La carrera de abogacía en la cárcel. Así es. Y se defendió a sí mismo. Así es, y defendió a otros tantos, hizo su novela, escribió libros, pintaba, hizo una exposición en la cual se vendieron sus cuadros a muy buen precio y todos se vendieron, de hecho son codiciados en el bajo mundo del arte, los cuadros originales del Goyo Cárdenas. Hugo Garrascón Banda hizo una obra de teatro basada en su vida. Él fue a codirigir, a dar algunos tips y terminó demandando a Hugo Garrascón Banda por derechos de autor. Vean nada más, es un asesino. Pero nunca volvió a asesinar.
Al menos no confesamente, No hay testimonios de que haya no se le cometido otros conoce. asesinatos, y la justificación para aplaudirle de pie y arrabiar los diputados fue Ajá. que él era el vivo ejemplo de la readaptación social de nuestro sistema carcelario. Wow. Y desde la cárcel hizo una novela que se llamaba El Goyo Cárdenas, y narraba, era como una especie de noveleta, de fotonovela. Ajá. Narraba casos que él llevaba a juicio, en el cual tenía un cariz social. Siempre de ser un asesino se volvió una especie de superhéroe de barrio. Lucha por los desposeídos. Él conoció al pelón. ¿A mi pelón? Bueno, al pelón, no es pelón ¿A Solari. mi candidato? Al pelón Sobera, ¿no? Al pelón Sobera, Ajá. lo tenía como secretario, pero lo despreciaba él sí estaba loco. Bueno, el Sobera, como vamos a comentar un poquito más adelante, él tenía otra problemática, pero tiene mucho que ver con nuestro México negro y corrupto, ¿no? En donde el dinero, el poder, permite que gente que asesina, maltrata, y está loca, ande en la calle con un auto último modelo, tenga dinero, pueda resolver su vida sin necesidad de mover un dedo y trabajar nunca, ¿eh? Así es. Otro de los casos interesantes es que Goyo Cárdenas fue estudiado por el célebre criminólogo y el primer criminólogo en México, que fue Alfonso Quirós Cuarón. Ah, igual que el pelón. Sí, de hecho él instituyó esa cátedra como materia científica, fue el primero. Fíjense, qué interesante, ambos están relacionados, porque en el caso del pelón Sobera, este hombre determina que en caso de demencia, en caso de esquizofrenia, porque era la enfermedad que tenía el Sobera, no deben de ir a la cárcel. Sobera en la cárcel la pasó muy mal. Tuvo cosas muy desagradables ahí que vivir porque no se atendía ni siquiera a sí mismo, ¿no? Estaba ya llegando al límite de su enfermedad y pues vivía sobre sus propias heces. Y se las comía. Entonces, pero porque no tenía la atención apropiada, él necesitaba a alguien que lo ayudara, que lo asistiera, medicamentos seguramente, ¿no? Y por eso desde ahí se determinó una ley en la que indica que si la persona que ha cometido un crimen tiene un padecimiento mental, pues tiene que ser tratada de otra manera, ¿no? Sí, aquí lo interesante es que el Goyo planeó toda su estrategia desde el principio. Él estaba bastante cuerdo y decidió fingirse loco. Claro. Eso a la larga, en lugar de ayudarlo, lo perjudicó. Él quería estar en el manicomio porque pensaba que era lo más cómodo para él, y perdió 10 años así. Si se hubiera declarado desde un principio culpable, confeso y normal, hubiera estado 20 años en cárcel. Pero entre el que jugaba al loco. Y estuvo en Lecumberri, ¿no? Permítame. Okay. Alfonso Quirós lo estudió, él ya como criminólogo, y dictaminó que no estaba loco, simplemente se hacía loco. Fue una serie de estudios muy interesantes. La nota lo pondremos, toda la nota, en el pod, en el cual después de hacerle varias preguntas, él contestaba incoherencias, decía que le dolía la cabeza, que perdía la memoria, y todo se lo llevaron muy suavecito con preguntas. Fue hasta que le sacaron la cuerda con la cual había asesinado a las mujeres y se la pusieron en el cuello. Fue un acto de tortura, sí, y le habían dado un fentonal sódico, en que enloqueció realmente y recordó todo, todito y todo. O sea, hay formas mucho más sofisticadas de hacer que alguien confiese lo que se quiere callar, ¿no? De alguna manera, o lo que quiere fingir. Sí, el pentotal sódico lo único que amplió fue su percepción, y al tener la cuerda con la que había asesinado a las mujeres, confesó todo de manera coherente. Y sí, dijo la verdad. De ahí, de ese examen, se dictaminó que él estaba perfectamente cuerdo y solamente había jugado con todos los demás. Okay. Eso a la larga le perjudicó, se echó 10 años de gratis. La condena por esos asesinatos hubiera sido de 20, y 10 años que perdió en el hospital psiquiátrico fueron 30 años. Sin embargo, bueno, creo que no salió tan mal parado, ¿no? Ya comentamos que finalmente él estudió abogacía. ¿Y cuál fue el final de su vida de este hombre? Murió en paz. Los criminales siempre mueren en paz. Me recuerda el final de la serie esta de Hannibal.
Sí. ¿Verdad? Sí, muy a la mexicana, o sea, qué criminal o en qué cabeza cabe que a un criminal, a un asesino confeso, condenado, 30 años, los diputados le aplauden. Bueno, bola de ignorantes y bola de cómplices, ¿no? Finalmente. Le hacen una obra de teatro, él va a codirigirla, hace una exposición y se venden todos sus cuadros a muy buen precio. Sentido del humor nada más. En nuestro país tenemos un Escribió gran sentido del novelas. humor. O sea, realmente un personaje. Esa es la parte del México negro. ¿Usted qué diría para concluir sobre el Goyo? Que es mi héroe, la neta. Híjoles, pues bueno, a mí me toca hablar sobre un personaje que yo ya lo hice de alguna manera en un programita que grabé en vivo, con el Tweetcast. Y el Pelón Sobera, mira, se pintaba. El Pelón Sobera, era un hombre con una buena posición económica, venía de una familia con un padre español, muy reconocido por el tema de que le gustaban mucho las mujeres, era sexualmente muy activo. Y el Pelón Sobera heredó esta característica. Aparte, su mamá era una mujer seguramente muy sobreprotectora, y aunque detectaron que él en la infancia era un maltratador de niños de animales, y que tenía tendencias paranoides y esquizofrénicas, simplemente decían que estaba un poquito enfermito, ¿no? Pues esto a la larga fue desarrollando una enfermedad más grave en él, que al final el doctor Cuarón determinó que él sí estaba loco y que tenía un problema de esquizofrenia incontrolable, ya estaba con un problema muy grave. Pero antes de que determinaran esto, él asesinó por lo menos a 2 mujeres. Por eso es que decimos que él no es un asesino serial, sino es simplemente un asesino. Y de hecho se sospecha que asesinó a más, pero su posición económica, sus recursos hicieron que esas averiguaciones o esos crímenes quedaran impunes. El único que sí se declaró, se absorbió fue porque mató a una persona importante. Uh-huh. Pero es toda una crónica, también lo va a poner en el blog. Sí, lo vamos a incluir. En este caso lo estoy haciendo un breve resumen. La realidad es que son 2 ejemplos de que en un país como el nuestro se puede matar impunemente, se puede usar el poder económico, político que se tiene, y inclusive se puede llegar a ser un héroe, ¿no? En el caso del Pelón, bueno, él tenía una característica muy marcada, que era que se rapaba constantemente el cabello. Y se rapaba porque él decía que le dolía mucho la cabeza, que cada vez que le crecía el cabello le dolía la cabeza. Yo creo que una gente inteligente o pensante tendría que haber llevado al hijo, al hermano, al pariente, al médico, al ver este tipo de actitudes en él, y sin embargo nunca lo ayudaron. Simplemente le daban dinero, le daban un auto y le daban las comodidades para poder seguir viviendo, pero creo que en el fondo su familia pecó de desamor, de un desamor bien profundo, ¿no? Y con esas bases, y aparte estás enfermo, pues ¿cómo puedes desarrollar otras características afectivas, ¿no? Más bien lo contrario. Y este hombre pues sí, maltrataba a las mujeres, las usaba como objetos sexuales, y en el caso de estas 2 pues terminó matándolas, ¿no? Cometió actos de necrofilia con ellas. Inclusive. Entonces su hermano estaba recluido en Europa, en España, en un manicomio. Es cierto, él ya tenía un antecedente con su hermano. Entonces con mayor razón, ¿no? ¿Cómo dejo a mi hijo solo? ¿Cómo le doy solamente dinero para que ande, que no me moleste, ¿no? Es mi hijo, ni modo. Es un ejemplo de que es importante atender a nuestros hijos, determinar si en ellos vemos algunas características como estas, y ver que sus silencios podrían ser antecedentes de algo más fuerte, ¿no? Y pues bueno, el Pelón Sobera finalmente fue a dar a la cárcel. Y en la cárcel, como comentábamos, pues debido a que estaba enfermo en realidad, en su celda, pues él se sentaba sobre sus heces fecales, se las comía y le estaba pasando muy mal, hasta que el doctor Cuarón pues ya le hace un diagnóstico y pide que pues lo manden al manicomio, ¿no? Finalmente. Ahí conocería a Era su secretario, no, al revés, cuando estaba en Lecumberri era el secretario del Goyo Cárdenas, pero él lo pateaba y lo despreciaba porque
Pues defecaba en sí mismo, se comía sus heces, entonces pues sí. Wow. Y la paradoja es esa, mientras el Goyo Cárdenas quería hacerse loco, el otro realmente que estaba loco siempre estuvo en la cumbre. Sí, qué triste. ¿Qué nos dejan todos estos ejemplos tan horribles, amigos? La miopía de las autoridades, la corrupción de las autoridades en ambos casos. Uno, el Goyo, al permitirle que se hiciera pasar, creo, que por culpable de los crímenes, cargar toda la culpa, que le dejaran irse al cine con sus amigas, tener todos los recursos al alcance, irse de vacaciones a Oaxaca, ser un superstar de alguna manera, un antihéroe. Y eso es grave, o sea, ¿cómo puedes permitir que un modelo como ese sea lo ideal para la juventud, no? Yo ahora de repente he platicado con jóvenes que me dicen, lo padre, lo de hoy es ser narco. Un narcotraficante tiene lana, un narcotraficante tiene posición, tiene mujeres, tiene sexo, tiene drogas, tiene alcohol. ¿Trabajar? ¿Para qué? ¿Estudiar? ¿Para qué, no? Con el dinero lo puedo hacer todo. Entonces empieza esa pérdida de valores. Vivimos desgraciadamente con una falta de ética muy profunda, una falta de ética en todos los sentidos. Valoramos lo malo, despreciamos lo honesto. Y entonces en una sociedad de este tipo, ¿cómo podemos funcionar? Se va perdiendo. Y entonces, ¿por qué nos sorprende que haya tanta delincuencia? Que haya indiferencia, que puedas ver que alguien se está muriendo de hambre y no la ayudes, ¿no? Sí, esa es la parte del México negro que yo quería tocar. No era tanto los crímenes que supuestamente cometió el Goyo, sino todas las aberraciones que le permitieron al Goyo hacer. Y no fueron los locos, sino fueron las autoridades, fue la sociedad, fue el México de aquella época. Entonces, nuestro mal, nuestro resultado de este país en el que vivimos no es de hoy, no es de... No, claro que no. Es toda una tradición cultural. Yo alguna vez comentaba sobre la crisis económica y mi mamá me hizo clarificar todo esto y me dijo, a ver hija, ¿cuándo hemos vivido fuera de una crisis económica en México? Nunca. Dice, ni yo, que soy tu madre, he vivido en un país con dinero. O sea, todos los gobiernos que ha habido han traído todo este tipo de situaciones, pero es que es una corrupción que está prendida de las raíces de nuestro país. Así sea el partido que sea. O sea, no es un tema de un partido político, es un tema de una sociedad entera, de una estructura que no tiene valores y que los valores como la filosofía que nos permite, más bien como las materias como la filosofía que nos permite entender, profundizar, pues no son apreciadas, ¿no? Porque pensar es un defecto, ¿no? Cuestionar es otro. Y entonces, ¿cómo vamos a tener valores como ética, no? La ética no es alcanzable, ¿sí? No es alcanzable a ningún nivel, ni en el trabajo, ni en la vida personal, ni en los estudios, ni en los negocios. No entendemos esos valores, los ponemos tan altos que creemos que no pueden ser aplicables a la vida cotidiana, cuando en realidad estos nos salvaguardarían la mente, las emociones, la salud mental. La vida está en otra parte. Es una novela de Milan Kundera que habla exactamente de eso. La vida está en otra parte. Lo que quiera que eso signifique es que todos nuestros valores espirituales y emocionales, si no los tenemos con nosotros, luchamos por ellos, se nos van. Tenemos fallas, defectos, somos perfectibles, pero a veces pensamos que el bien es una abstracción. ¿Quién sabe dónde esté? El amor, la paz, la honestidad, la rectitud. Bueno, por otra parte, inclusive a mí hay una serie de televisión que me encanta que se llama Dexter. Me gusta porque Dexter tiene un código de valores. ¿Cómo es posible que un asesino tenga un código de valores y nosotros como personas no los tengamos? Yo no estoy diciendo ni reprochando nada, ¿eh? El tema es claro. Tú debes de vivir con congruencia. O sea, ¿eres un hijo de la chingada? Pues eres un hijo de la chingada y vive como eso. Pero no quieras fingir que eres otra clase de persona y estorbes a la sociedad en la que vives. Sé quien quieras ser, ¿no? Ese es tu estilo de vida y a ti te funciona. Entonces creo que hay que ser congruentes. Y esa es la invitación, esa congruencia. Queridos amigos, este tema nos ha apasionado definitivamente, creo que se notó.
Y ya nos extendimos un poco, pero nos encantaría nos den sus puntos de vista en @piladentro, @oscox. Mi correo es piladentro@gmail.com. El del señor Oscox es igual, oscox@gmail.com. Y el podcast Se Desnuda la Piel lo pueden encontrar en iTunes, descárguenlo. Estamos procurando grabar cotidianamente. El de hoy es el oscuro. El lunes, como siempre, tendremos un podcast de luz, un podcast para iluminar la semana, para que iniciemos positivamente, porque hay muchas cosas por las que luchar aún en nuestro querido y amado México negro.